Finalizaremos. Adelante. Muy bien, hermanos, pues decíamos hace un momento que estamos a sus órdenes en la página de Facebook, Charlas Bíblicas. Bienvenidos todos y todas a su programa Charlas Bíblicas desde la ciudad de Querétaro, México. Y hermano. Bueno, muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy, hermanos, comenzaremos a transmitir a través, como comentaba, de la plataforma de Facebook, en un nuevo formato que estamos nosotros tratando de llevar a cabo. Este sería el programa número 74, hermano, de Charlas Bíblicas. Continuaremos con el tema de la iglesia. Hemos ido siguiendo de manera cronológica varios acontecimientos de la iglesia primitiva, pasando por los apóstoles, posteriormente por Pablo. Vamos ya en Pablo en el finales del segundo viaje misionero del apóstol San Pablo. Y antes que continuemos con el tema y podamos nosotros abordar lo que venimos de alguna manera platicando con todos ustedes, queremos darles un cordial saludo a todos nuestros hermanos y a toda la iglesia de los hermanos que nos escuchan en Norteamérica, en Centroamérica, en Sudamérica, a todos nuestros hermanos que nos oyen en nuestro país. Hoy, 11 de septiembre de 2019, estamos transmitiendo desde la ciudad de Querétaro a todos nuestros queridos y amados hermanos. También queremos saludar a todos los hermanos que nos escuchan de las comunidades hispanas en los Estados Unidos y también en España. Queremos anunciarles que hay un número de hermanos que están conectados con nosotros, por supuesto, Radio Lumbrera en Chile, Radio Teteleste también en Chile, Radio Teteleste en Chile, también la página Sola Escritura y Teología e Historia de la Cristiandad. Todos estos hermanos bienvenidos y pues qué gusto que están conectados con nosotros a partir de aquí, desde esta noche. Muchas gracias. Bien, esperamos que todo sea para la honra y la gloria de nuestro Dios y que pues el Señor bendiga esta actividad que con un gran gusto y gozo nosotros realizamos semana a semana. Sabemos de que algunos hermanos por ahí están ansiosos de esperar que llegue el programa, pero nosotros también lo estamos, hermano. Es una verdadera bendición compartir con ustedes la palabra del Señor. Y el tema que estábamos tratando, pues es la anatomía de la iglesia. Vamos ya en el capítulo 19 de Hechos. Hemos seguido de manera cronológica y después puntualizaremos algunos de los aspectos importantes que hay que resaltar acerca de la iglesia para quizás pues irle dando el matiz necesario a lo que hemos venido observando a través de la iglesia. Así es, hermano. Por aquí nos habíamos quedado nosotros en el capítulo 19. En el capítulo 19 habíamos por ahí estado hablando. Entrábamos al 19, ¿verdad? Sí, entrábamos al 19, donde veíamos una actividad que es importante, ¿no, hermano? Independientemente que fuera una estructura judía, veíamos que había un cierto espacio de predicación de la Escritura. Es algo que yo he percibido y que por ahí en una ocasión se le escuchó a un hermano de que de alguna forma Pablo aprovecha parte de la infraestructura judía que había para predicar la palabra. Es decir, esta infraestructura judía que viene previo a la venida del Señor Jesús, quizás en el siglo I antes del Señor Jesús, de la construcción de la sinagoga, como aquel espacio, por así decirlo, de la predicación de alguna forma, o de la reflexión de la palabra, y no solamente eso, sino de cuestiones que tienen que ver con aspectos de oración, pero nosotros vemos, y quiero puntualizarlo de manera incesante, cómo Pablo utiliza las sinagogas para predicar la palabra. ¿Cómo no? Nada más un dato. Tengo idea, hermano, de que la sinagoga tiene su origen
en los días de la dispersión en Babilonia. Es decir, 400 años antes de Allí había Cristo. comenzado. Y fue, aunque tú sabes, no es una institución propia en un sentido bíblica, el Señor me mandó a hacerlo. Sin embargo, creo yo que se corresponde muy bien con la voluntad de Dios de construir un vínculo entre los judíos. En esas circunstancias tan dolorosas y tan terribles de la estancia de ellos en Babilonia, fuera de su tierra, pues la sinagoga sirvió como vínculo común entre ellos y fue tan aceptado que no desapareció después del exilio, sino que continuó hasta nuestros días. Sí, efectivamente. Muy antigua, es una institución judía que cumple, pues no sé, aproximadamente 2500 años aproximadamente. Sí, leímos en el programa anterior, hermano, que realmente existe una especie ya de rompimiento de Pablo a través de tanta cosa que le dieron y de tanta lucha intelectual, y no solamente lucha intelectual, sino por medio muchos golpes, cárceles, cuestiones con mucha violencia en contra de la persona de Pablo. Y si recuerdan, hermanos, por ahí del capítulo 18 veíamos, capítulo 18, dice, y vamos a puntualizar este hecho, pero Pablo tiene un rompimiento de alguna forma. Capítulo 18, versículo 4. Dice Pablo, el contexto dice que Pablo pasó de Atenas a Corinto. Y en el versículo 4 del capítulo 18, dice, y todos los sábados discutía en la sinagoga y persuadía a judíos y a griegos. Ahí está el aspecto, un elemento que estaba ahí presente, ¿no? Y dice el 5, de cuando Silas y Timoteo bajaron a de Macedonia, Pablo estaba dedicado completamente a la palabra, declarando enfáticamente a los judíos que Jesús es el Mesías. Y viene aquí esta lucha permanente y constante de Pablo, y no de Pablo, lo vemos en el Señor, lo vemos en el Evangelio, lo vemos a través de la historia de la iglesia, esta fricción constante con los judíos. Y dice, pero ellos se oponían y blasfemaban, por lo que después de sacudir las vestiduras les dijo, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo estoy limpio, de ahora en adelante iré a los gentiles. Es decir, se estaba cansando Pablo. Se estaba cansando Pablo de esta cuestión de manera sistemática, de una oposición total. Es decir, nosotros vemos, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, en cada capítulo del Evangelio de San Juan, el Señor discutiendo directamente con los fariseos, y los fariseos tratándole de tentar, y los fariseos tratándole de atrapar, y los fariseos tratando de despeñarlo, es decir, constantemente y luche, y les refiere palabras fuertísimas, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el capítulo 10, donde dice que, como dice el 10:26, hermano, para no errarle, es un texto muy fuerte de Juan. De Juan 10:26, dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Es decir, ya era fuertesísimo el asunto que había entre ellos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que me ha dado mi Padre, dice, lo que me ha dado mi Padre es mayor que todas las cosas y nadie puede arrebatarlo de la mano del Padre. Y bueno, vemos, como dice el 30, y los judíos alzaron otra vez piedras para apedrearlo. Es decir, y aquí vemos constantemente, ahorita vamos a leer un otro aspecto donde no tenían el más mínimo
el más mínimo recato en darle sus buenas a Pablo, y mira que fueron constantes, pero vemos ya entonces que hay un rompimiento entre Pablo en el sentido de que dice, de ahora en adelante iré a los gentiles. Sin embargo, nosotros ya andábamos por el capítulo también 19, ¿sí? Y vemos que, bueno, otra vez con esa incesante actividad evangelística y una actividad que había entendido perfectamente el apóstol Pablo, dice el 19:8, entrando entonces en la sinagoga, habló durante 3 meses con todo denuedo, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Y nuevamente, pero como algunos se endurecían y desobedecían, hablando mal del camino delante de la multitud, Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de Tirano. ¿Te acuerdas tú que hablamos un poquito de esto, hermano? Así es, hermano. Fíjate que, entre paréntesis, me llama mucho la atención la manera como Pablo realizaba su trabajo evangelístico y su trabajo de plantar iglesias, porque tal parece que la manera que el Señor le indicó a Pablo, y me parece llena de sabiduría, consistía en que él, por así decir, iba en un viaje de ida. Caminaba donde el Señor le decía, detente, él se detenía, predicaba el evangelio y se plantaba una iglesia. Y luego se plantaba la otra y otra. Pero después el apóstol Pablo regresaba. Venía de regreso para supervisar. Y pasaba y edificaba y ayudaba y aconsejaba y seguía instruyendo. Y en su segundo viaje misionero, lo tenemos aquí, lo tenemos realizando estas actividades. Fíjate, en el capítulo 18, versículo 22, dice, después de bajar a Cesarea, subió a saludar a la iglesia y luego bajó a Antioquía, que era el lugar donde, podemos decir, la iglesia que le servía de base a Pablo. Pablo salía y regresaba a Antioquía, volvía a salir, regresaba a Antioquía, salvo en su tercer viaje que ya no tuvo la oportunidad de regresar a Antioquía. No sé si después de que Pablo fue soltado de la prisión, probablemente pasó a visitarlos, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Pero el versículo 22, en ese viaje de regreso, dice, pasando algún tiempo en Antioquía, partió y atravesó la región de Galacia y Frigia, de lugar en lugar, fortaleciendo a todos los discípulos. Era incansable. No, pero además no había, me parece extraordinario, hermano, porque no solamente había una actividad evangelística de la promulgación de la palabra, sino también una actividad de cuidado de la iglesia. Es decir, no solamente sembraba y se iba, sino que sembraba, dejaba responsables, atendía con la enseñanza, pero después volvía, hermano, como una actividad fundamental, que yo creo que eso a veces les falta mucho a las congregaciones. Bueno, no puedo hablar de muchas porque no conozco muchas, pero yo recuerdo muy bien que en la primera congregación que yo nací, habíamos alrededor de unos 1,000 miembros en la congregación, que esto a la larga se convierte en algo no muy funcional, hermano, porque con tanta gente, empiezas a dejar de conocer a los demás, no hay de saberte tu nombre de todos aquellos que están ahí, y una cuestión que yo vi que era fundamental, era que ciertamente se predicaba porque la iglesia tenía una actividad evangelística muy importante, los llevaba a la congregación, los bautizaba y se olvidaban de ellos. Ya lo que pudieran bien entender, y yo creo que muchos en eso
muchos se pudieron haber perdido en la cuestión del cuidado que se tiene que tener. Y yo veo esto en la Escritura, es decir, veo que no solamente Pablo, en lo que acabas de leernos en el versículo 23 y 22 del libro de los Hechos, capítulo 18, hay una actividad que yo creo que es de lo que nosotros hemos querido ir resaltando acerca de esta construcción de la primera iglesia, y de ya no la primera, sino ya se había difundido por toda Asia el evangelio, porque Pablo se había encargado de eso, sino que él tenía el cuidado de regresar y de ver cómo estaban. Así es, hermano. Dice el 23, pasando algún tiempo en Antioquía, partió y atravesó a la región de Galacia y Frigia, que eran regiones muy grandes, hermano, ¿eh? O sea, aquí lo dice en una sola palabra, pero en Galacia estaba Ponto, estaba Derbe, estaba muchas de esas provincias que pertenecían a la región, ¿sí? A la región, pero para Tiatira creo también en la misma zona. Claro. Y Frigia dice aquí, de lugar en lugar, fortaleciendo a todos los discípulos. Es decir, fortaleciendo era quizás confirmándoles, ¿sí? Confirmándoles, sí, aquí no se me acaba del hermano de pasar un mapa, hermanos, donde efectivamente es una región bastante extensa. Como les decía, está Ponto, está Frigia, está Galacia, está Capadocia, es decir, era una región bastante grande, y hay varios lugares, Gangra, Ancira, Gordío, es decir, muchas regiones en las cuales Pablo iba de alguna manera. No sé si podremos, quizás en la edición de estos programas, muy queridos hermanos, estamos planeando presentar algunas filminas muy hermosas de estas regiones tan importantes donde nos habíamos quedado. Aquí. No sé si se pueda ver un poquito. Esta es la zona, hermanos, del imperio, la parte oriental del Imperio Romano. Tienen ustedes aquí a lo que hoy es Grecia. Aquí tienen ustedes a lo que hoy es llamado como Siria. Entonces, fíjense ustedes, la región de Grecia se llamaba Acaya, y la parte de arriba Macedonia. Y del lado derecho tienen ustedes lo que, como nuestro hermano nos han mencionado, Bitinia, Poncia, el Ponto, Asia, Licia, etcétera, que eran regiones, como dice nuestro hermano, muy grandes y difíciles de caminar porque son muy montañosas. Y yo creo que debió haber sido muy complicado en aquel tiempo, porque no creo que en aquel tiempo haya sido barato viajar igual que al día de hoy. Es decir, no creo que haya sido fácil estar esperando ver cuándo salía un barco para poder ir a algún lado, o algún transporte, porque de alguna forma pues se transportaban, ¿no? Entonces, vemos una actividad importantísima, no solamente como una actividad de la iglesia de promulgar el evangelio, de dar las buenas nuevas, sino de tener cuidado, tener fortalecimiento. Y el apóstol Pablo tenía muchas personas a quienes él enviaba para fortalecer la obra, para cuidar de los hermanos. Miren en este capítulo. O lo acompañaba, ¿no, hermano? Sí, por ejemplo, en el capítulo 18 dice, del capítulo 18, o sea, Hechos 18, Pablo, habiendo permanecido aún muchos días luego de despedirse de los hermanos, navegó hasta Siria, junto con Priscila y Aquila, sus grandes amigos, con quienes trabajaba haciendo tiendas. Ellos eran unos comerciantes, se ve, muy exitosos, que tenían obra, que tenían negocios en Roma, en Corintio, en Éfeso, y donde quiera los vemos nosotros que Pablo los menciona. Y nos los encontramos siempre ofreciendo su casa
para albergar a los hermanos, por supuesto contando con el trabajo evangelístico de ellos, que era muy, muy bendecido. Nos encontramos, por ejemplo, aquí en el capítulo 19, saltándome un poquito, aunque vamos a regresar, dice el versículo 22, envió a Macedonia a dos de los que le servían, Timoteo y Erasto, y él se quedó por algún tiempo en Asia. O sea, Priscila y Aquila lo acompañan, lo atienden, le abren su casa, y tenemos a Timoteo y a Erasto. Hablando de estos ayudantes de Pablo, nos encontramos también, por ejemplo, aquí en el capítulo 20, versículo 4. No, antes, hermano. ¿Dónde, hermano? Por ejemplo, en el 29, ¿no? 19, 29. ¿Qué dice 19? La ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro y arrebataron a Gayo y Aristarco, unos macedonios, compañeros de viaje de Pablo. ¿Ya viste? Toda la razón. Gayo y Aristarco. Así es que vamos sumándole. Timoteo, por una parte, Erasto, ¿cuánta razón tienes? Gayo y Aristarco, Priscila y Aquila, Tito, que no se le menciona en estas listas, y dice el 24, y estoy seguro, hermanos, que ustedes conocen a algunos más que en este momento quizás se nos están yendo de vista. Y por supuesto, hermanos y hermanas, les invitamos a que escriban aquí en el chat de la página de Facebook, en Charlas Bíblicas, para conocer sus opiniones. Son charlas bíblicas y queremos incluirlos a todos y a cada uno de ustedes. Así es que sus participaciones, sus comentarios, tengan la certeza de que serán leídos. Bueno, dice el versículo 24 de los Hechos, y lo acompañaban entonces Sópater, hijo de Pirro, de Berea. De los tesalonicenses, Aristarco y Segundo, Gayo de Derbe, y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Hemos llegado a contar un buen número de colaboradores, y saben ustedes que Pablo sostenía con sus manos a todos estos creyentes que lo ayudaban. Fíjense que Pablo no cobraba diezmos. Pablo no levantaba ofrendas en las iglesias. Pablo utilizaba sus manos para trabajar. Recuerden que la semana pasada decíamos, para esto me han servido estas manos, y dándonos ejemplo de que nosotros, con el trabajo de nuestras manos, ayudemos y sirvamos a los hermanos, y ayudemos y sirvamos a la obra del Señor. Y fíjense ustedes que lo costoso que resultaba en aquellas épocas viajar. Sí, debió haber sido muy, muy complicado. Muy complicado, porque había que pagar, no sé cuánto costarían los fletes de barco. No, y esperar a que llegaran los barcos, porque no era como el día de hoy. O sea, decía, zarparon. No, sí, zarparon después de cuántos días, o cómo. Mire, ahorita ya conté 11 colaboradores. 11, imagínense ustedes. Y viajando con ellos, ¿no? Es decir, tenemos a Priscila, Aquila, Timoteo, Erasto, Gayo, Aristarco, Sópater, dice aquí Aristeo, Segundo, Tíquico y Trófimo. Es decir, hay un gran número de colaboradores, ¿no? Y bueno, y por otro lado vemos que menciona a otros como a Lucas, por ejemplo, ¿no? Al mismo Marcos, que habían tenido alguna diferencia por ahí, y finalmente dice que le es útil, ¿no? Claro. Es que casi al final de pues cuéntalos ahí. Sí, creo que Lucas, a Marcos, el mismo Silas, que era un compañero de él. Silas, exactamente. Y fíjense ustedes, hermanos, que había que pagar no solamente los pasajes de los barcos, sino las comidas. Los Claro. que viajaban no por barco, sino a pie, se añadían a las caravanas que normalmente iban cuidadas por soldados, las rutas comerciales,
y los hermanos se unían a estas rutas para llegar a los lugares a donde debían llegar. Todo esto costaba dinero. Y es una sorpresa que el apóstol Pablo se daba no solamente en cuerpo y espíritu, sin importar la misma vida, a la predicación del Evangelio, sino que él mismo ofrendaba el salario que devengaba como trabajo de sus manos. Dice que en trabajos muchos, en azotes, en cárceles, en prisión, dice en trabajos muchos. Era un hombre muy trabajador, no desperdiciaba el tiempo. Y él entendía que el tiempo era corto, aunque ya ven ustedes que han pasado 2000 años casi. Pero el apóstol Pablo vivía como si ese día fuera el último de su vida y el último antes de la venida de Cristo. Qué ejemplo tan notable, tan importante, tan grande tenemos nosotros en este maravilloso instrumento de Dios, nuestro amado hermano Pablo. Por eso decía él, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Sí, y bueno, hacia el final de la carta, que es una carta extremadamente conmovedora, hacia el final de la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, hermano, si me permites leerlo. ¿Cómo no, hermano? Viene una cuestión no solamente ya de una situación un poco deteriorada del apóstol Pablo, evidentemente parecía que hasta frío tenía de las cárceles que estaba sufriendo y de alguna manera, y dice en el capítulo, y déjenme les leo, hermanos, porque es parte de la vida de la iglesia, parte de toda esta gente que colaboraba, y con esto queremos dar otra idea, es decir, en la iglesia, ya en la iglesia del Señor, todos tenemos que estar armonizados y todos tenemos que estar coyunturados como un cuerpo, cada quien haciendo la función que le compete para el crecimiento y el fortalecimiento de la iglesia y el ánimo de los propios hermanos. Entonces, dice el versículo 9 del capítulo 4 de segunda de Timoteo. Le dice Pablo a Timoteo, le dice, procura venir pronto a mí. Estoy leyendo el versículo 9. Dice, porque Demas, amando este mundo presente, me ha desamparado y se ha marchado a Tesalónica, Crescente a Galacia y Tito a Dalmacia. Lucas es el único, dice aquí, Lucas es el único que está conmigo. Toma a Marcos, le dice a Timoteo, y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Es decir, Juan Marcos, aquel jovenazo que yo creo que ya estaba madurando, dice, toma a Marcos, dice, y traerlo contigo porque me es útil para el ministerio. Pues a Tíquico, que ya lo mencionamos, lo envía a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé con Carpo en Troas. Es decir, es otro personaje que encontramos aquí, junto con los rollos, especialmente los pergaminos. Es decir, le estaba pidiendo parte de la biblioteca que tenía, hermano. Que pues evidentemente debieron haber sido pues los autógrafos, ¿no? De parte de él. Bien, sigue diciendo, Alejandro el calderero me ha hecho muchos males. El Señor le pagará conforme a sus obras. Guárdate tú también de él, pues es en gran manera se opuso a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor me asistió y me fortaleció para que por medio de mí se predicara cumplidamente el mensaje y lo oyeran todos los gentiles, y fui librado de la boca del león.
Asimismo el Señor me librará de toda obra mala y me Preservará. preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda ¿a quién? A Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Procura venir antes del invierno. Te saluda Eubulo, Pudente, Lino y Claudia. Y todos los hermanos. El Señor esté con tu, dice, el Señor esté con tu espíritu y la gracia sea con vosotros. Es decir, con toda seguridad faltaban pocos días para que Pablo partiera. Así es, hermano. Se estaba ya despidiendo de muchos de ellos, pero ve cuántos colaboradores tenía, hermano, no pocos, ¿eh? No pocos. No pocos, es decir, la mayoría creyentes, y el único que dice que lo había desamparado es Demas, ¿no? Pero no lo condena, hermano, me llama muchísimo la atención. Simplemente dice, amó más este mundo, no lo condena. En el sentido de hacer un juicio por haber hecho lo que pasó. Pero esta es parte de la anatomía de la iglesia. Esta es parte de lo que hemos venido nosotros platicando y discutiendo con ustedes en todos estos días. ¿Qué más, hermano, te gustaría agregar? Fíjate que en las palabras de despedida de la carta a los Romanos, en el capítulo 16, se mencionan una gran cantidad de nombres. Muchos de ellos eran colaboradores de Pablo, es decir, gente que estaba en sus ciudades trabajando, pero que colaboraban económicamente. Colaboraban también en el sentido de recibir muchas veces a los enviados de Pablo que llegaban a sus casas. Es el caso, por ejemplo, de Gallo, por ejemplo. De Gallo, por ejemplo. Que era anfitrión, dice. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando llegaba lo recibía en su casa. Exactamente. Y nos encontramos a hombres y mujeres muy osadas, por ejemplo, Febe, la diaconisa. Dice él, ahora os recomiendo a Febe, nuestra hermana. Esta recomendación la hace Pablo desde donde escribe la carta a los romanos, porque está enviando a Febe y le pide que la reciban. Por eso la está recomendando. De hecho, es una idea muy común entre comentaristas, hermano, que es Febe la persona que lleva la carta que Pablo escribió a los romanos. Imagínense ustedes cómo Pablo confía un documento tan importante, tan valioso, a una mujer. El lugar destacado, importantísimo que tenían las mujeres en las iglesias de Pablo. Algo sobre lo cual nosotros tenemos que reflexionar y recomendamos mucho a nuestros oyentes que busquen próximamente en YouTube los programas que hemos dedicado a la mujer. ¿Cuántos fueron, hermano? Pues cerca de 10 años. Cerca de 10 programas dedicados a la mujer donde comentamos muchos pasajes importantes, algunos controvertidos, para que tengan ustedes una mejor idea de cómo estaba compuesta, cómo era esta anatomía de la iglesia. Sí, finalmente, como dice la profecía de Joel, ¿no? En los posteriores días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, o sea, y dice, y como es sobre toda carne, entonces vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Entonces, la anatomía de la iglesia está conformada no solamente de varones, sino de mujeres muy, muy, muy destacadas, como el caso de aquí del 16.1 de Romanos. ¿Por qué no le damos lectura, hermano? Y sabes, saluda también, fíjate, dice, nuestra hermana que es servidora de la iglesia que está en Cencrea, para que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y que la proveáis cualquier cosa que necesite de vosotros
porque también ella fue ayudadora de muchos y de mí mismo. Saludad a Prisca y Aquila. Otra vez. Ahí los tenemos. Saludad a Prisca y Aquila. Quiere decir que en ese momento Prisca y Aquila, o Priscila y Aquila, estaban en Roma. Mis colaboradores en Cristo Jesús, quienes arriesgaron su propio cuello por mi vida, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles, y a la iglesia que está en su casa. Abrían sus casas, predicaban el evangelio, y tal parece, ya lo veremos un poco más adelante, con mayor detalle, cómo es que la iglesia encuentra en los hogares su hábitat natural. No en templos, no en casas de oración, sino en las casas de los creyentes. Pero esto le dedicaremos una atención considerable. Dice, saludad a Epéneto, amado mío. Estoy en el versículo 5 del capítulo 16 de Romanos. Quien es primicias de Asia en Cristo. Dice, saludad a Andrónico, saludad a Miriam, la cual trabajó mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes y mis compañeros de prisión, que son insignes entre los apóstoles y quienes también han sido antes que yo en el Mesías. Dice, saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en el Mesías, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en el Mesías. Saludad a los que son de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los que son de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifinea y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la hermana Pérsida, quien trabajó mucho en el Señor. Saludad a Rufo, el escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte y a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los santos que están con ellos. Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Toda la iglesia del Mesías os saludan. Bueno, hermano, aquí hay una lista enorme de gente que tenía Pablo en la mente. Evidentemente, bueno, y sigue dando, instrucciones. Lo que decíamos más adelante dice, os saluda Timoteo, mi colaborador, y Lucio, y Jasón y Sosípater, mis compatriotas. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saluda en el Señor. Os saluda Gayo, anfitrión mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Pues entonces nos quedamos cortitos con algunos cuantos hermanos que teníamos. Yo más o menos de los que hemos venido viendo conté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, sin contar todos los que acabamos de leer ahorita. Maravilloso. Maravilloso. Bien, vemos evidentemente un trabajo muy, muy, muy colaborativo de parte de la iglesia. Y yo creo que fundamentalmente en este caso de todos los creyentes, que pues de alguna manera nos dan idea de cómo la iglesia fue trabajando y fueron propiamente encargando y de alguna manera dando testimonio de lo que hacían, porque en la mayoría de los casos que menciona en el Pablo, dice que han trabajado en el Señor. ¿Cómo no? Y Pablo se refiere a algunos de ellos con una preciosa frase, compañeros de milicia. Por ejemplo, ahí en la carta a Filemón, en el versículo 1,
Dice Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vean ustedes aquí, colaboradores, hombres y mujeres que abren sus casas para recibir ahí a los creyentes. Hermanos y hermanas, tenemos que regresar, no a las condiciones del siglo primero. Vivimos en el siglo XXI, ciertamente las cosas han cambiado, la noción de familia es diferente, pero hermanos, el amor y la manera, los principios del Nuevo Testamento en cuanto a la edificación de la iglesia y el planteamiento de la iglesia permanecen siendo la mejor opción posible. Regresemos, necesitamos un verdadero avivamiento en este sentido, y solamente el Señor puede traernos. No se trata de una metodología, de una nueva eclesiología o cosas por el estilo, sino necesitamos que el Espíritu de Dios nos mueva y nos dé esa sabiduría y esa frescura en cuanto a captar la mente de Cristo que tenemos, y podamos nosotros continuar con el libro de los Hechos, que como ustedes saben no tiene un final, sino que se queda como abierto. Es decir, los hechos de Dios, los hechos del Espíritu y los hechos de hombres y mujeres de Dios que han dado sus vidas y las seguirán dando, confío yo que sí, por la obra de Cristo, hermanos, continúa. Y nos toca a nosotros sacudirnos de yugos y cargas inútiles. Volvamos a las Escrituras y preguntémosle a Dios, preguntémosle al Señor cómo deben hacerse las cosas. Él sabe cómo. Él nos dirá cómo. Él nos dará el querer y el poder, la fortaleza que necesitamos para llevar su obra adelante. ¿Sí? No, esto es realmente fabuloso. Yo cada vez que leo el libro de los Hechos me llena de ánimo y me llena de asombro. No dejo de asombrarme de cómo el Señor movió los hilos de la historia de la iglesia y levantó a esos grandes hermanos y grandes colaboradores de Pablo para el crecimiento de su iglesia, que bueno, que finalmente 20 siglos después seguimos nosotros maravillándonos de las obras del Señor, y no solamente eso, sino animándonos a que sigamos entendiendo la gracia que el Señor ha dado para la salvación de sus escogidos. Entonces, pues estábamos por ahí del capítulo 20 ya, ¿verdad, hermano? Ya por ahí, ¿Ya, hermano? No, yo tenía una pregunta, hermano, porque en repetidas ocasiones tenía una pregunta que me llama mucho la atención. Y no por un gusto culinario que tengo yo de manera en particular, porque soy muy aficionado a eso, pero mira, por ejemplo, hermano, y lo vemos en varias partes como lo dice de esa manera, hermano. Quisiera ver qué opinas acerca de esto. Estamos en el capítulo 20. Dice el versículo 6. Dice, y nosotros, cuando pasaron los días de los ázimos, navegamos desde Filipos, y en 5 días llegamos a ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días en Troas. El primer día, dice Pablo, de la semana, esto quiero pensar que es el domingo, el primer día de la semana, reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba disponiéndose a salir al día siguiente y prolongó el mensaje hasta medianoche. De reunidos para partir el pan. Otra actividad
de la iglesia, finalmente, porque dice aquí que se encontraban reunidos, debe haber sido un grupo importante. Bueno, el relato dice que pasada medianoche, un jovenazo que estaba en un tercer piso, en una ventana, le ganó el sueño y cayó, y al caer, pues perdió la vida. Finalmente, pues Pablo aquí dice, no alarméis que su alma está en él. Subió luego y después de partir el pan y comer, habló largamente hasta el alba y así partió. Es decir, esta actividad de partir el pan la vemos en el versículo 7 y la volvemos a ver en el versículo 11 como una acción enfática, hermano. Si gusta lo leemos completo, dice, el primer día de la semana reunidos a partir el pan. ¿Dónde estás? Estoy en el 27, hermano. 27 del libro de los Hechos. Dice, el primer día de la semana reunidos a partir el pan, Pablo les hablaba disponiéndose a salir al día siguiente y prolongó el mensaje hasta medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos, y un cierto joven que estaba sentado en la ventana, llamado Eutico, lo iba dominando un sueño profundo mientras Pablo disertaba largamente, hasta que rendido por el sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces Pablo bajó y se tendió sobre él y abrazándolo dijo, no os alarméis, que su alma está en él. Yo creo que, bueno, este hecho es un hecho sobrenatural importante que a Lucas le pareció importante registrarlo. Pero sin embargo, dice que pues, bajó a ver al joven y luego volvió a subir. Dice, subió luego y después de partir el pan y comer, habló largamente hasta el alba y así partió. Dice, y se llevaron vivo al joven y fueron consolados no poco. ¿Qué piensas, hermano? Esta acción del partimiento del pan la vemos en varios lados. ¿Qué significa? Están divididas las opiniones. Miren, muchos piensan, hermanos, que este partir el pan se refiere a celebrar la cena del Señor. Algunas iglesias como la Iglesia Católica, las iglesias orientales dirían, es la celebración de la Eucaristía. Yo creo que el escenario es diferente, hermano. Fíjate que normalmente el tomar la cena del Señor formaba parte de una comida. Así como el recordar la Pascua se daba en el ambiente de toda una cena, hasta nuestros días los judíos celebran la Pascua en medio, por supuesto, de ese carnero exquisito que guisan, de ese cordero, que guisan, y otros muchos platillos que sirven ahí. Los cristianos comían juntos, y en el contexto de esta cena, de este comer juntos, tomaban el pan y tomaban el vino y celebraban, recordaban con gran amor la muerte de nuestro Señor. Yo creo que es una cosa que no debemos decir, bueno, se refiere solamente a una comida comunitaria o solamente se refiere a la cena, a la celebración de la cena del Señor, sino ya que los dos se tomaban juntos, yo diría, están juntos. Claro. Las dos ideas están entrelazadas. Los cristianos comían, y lo podemos ver en el libro de los Hechos, que partían el pan y había una gran alegría en su corazón. Y los cristianos siempre hemos encontrado una gran alegría, hermano, estando en compañía de otros creyentes. Y comer viene a representar un evento especial en nuestra vida. Comemos con nuestros amigos, comemos con los que amamos, no con los enemigos. E invariablemente termino uno hablando del Señor, ¿verdad? Siempre. Hermanos, hablamos de la vida, hablamos del trabajo, de los hijos, de la educación, de tantas cosas, y siempre lo hacemos
podemos decir, con un ojo puesto en estas cosas y el otro, por supuesto, puesto en el Señor, en su enseñanza, en su palabra. Y entonces encontramos motivos muy importantes de edificación. Porque los cristianos siempre vemos la vida y vemos todo lo que nos ocurre desde este cristal maravilloso de las Escrituras. Lo vemos siempre a partir de esta nueva criatura que tenemos morando en nosotros, en este ser pneumáticos, en este ser espirituales, que discernimos la mente de Cristo y entendemos muchas cosas. Por eso Pablo en el capítulo 11 del libro de los Hechos fue tan severo en cuanto a que las reuniones en las que la iglesia reunía, donde al parecer todo el mundo llevaba algo para compartir, se estaban viendo dañadas porque algunos se adelantaban a comer su propio pan y se embriagaban con su propio vino, y esto era romper de una manera radical con la idea fundamental, hermano, de la coinonía, de la quinonía cristiana. Por eso Pablo dice, muchos duermen, muchos están enfermos, porque no es fácil romper un signo de comunión que en el plan de Dios yo creo que trascendía, es decir, pasaría hacia las edades que vienen. Nosotros hemos cometido un error al separar esta celebración de la cena, separarla de esta comida comunitaria en la que todos participan. La hemos sacado de su contexto y la hemos convertido en una ceremonia religiosa que por eso en la mayoría de los casos es tan triste, es tan extraña. Cuando nos pasan un dedal de este tamaño con juguito de uva químico, Valle Redondo, no sé cómo se llama en otros países, aquí en México lo hace el Valle. Los del Valle. Un juguito de uva y un triste pedazo de galleta, hermano. No es la cena del Señor, es la botana del Señor, o como dirían en otros países, la burundanga del Señor, dirían en Venezuela, o dirían en Costa Rica o en Puerto Rico. Hermanos, nosotros no celebramos la burundanga del Señor. Nosotros celebramos la cena del Señor. Debe ser así. Todos dan, todos se ofrecen, todos están presentes, todos llevan algo, comemos juntos. Por eso, hermanos, también las iglesias eran las que se reunían por las casas, eran grupos más bien pequeños, en que podían perfectamente sentarse a una mesa hasta 15 o 20 personas, hermanos, y tener una comunión de lo más precioso. Por eso también aquel mandato de que pues, hermanos, cuando reunís cada uno tiene palabra de sabiduría. Esto solamente funciona en grupos pequeños. Imposible de llevarse a la práctica, igual con la cena en este contexto, en este sentido bíblico, en un grupo de 5,000 personas. Claro. Donde como decía nuestro hermano, no sabemos ni los nombres siquiera de los hermanos. Sí. Yo el día de hoy pertenezco a una iglesia muy pequeña que somos 40 personas desde hace 10 años, pero siempre están quejándose de que pues no crece y cuestiones así por el estilo. Pero yo digo, qué padre está porque nos conocemos todos. No sabemos el nombre de todos y sabemos a qué nos dedicamos, sabemos qué hacemos, sabemos qué compartimos, compartimos muchas cosas, y yo creo que eso es muy sano, ¿no? Y bueno, con nuestro grupo somos más poquitos, pero más nutrido el conocimiento y más nutrido el compartir entre nosotros el pan, y que hemos hecho un vínculo hermoso entre nosotros, hermano, que nos ha permitido pues no solamente hacerlo, sino compartir con ustedes parte de nuestras vivencias, ¿no? Se refiere nuestro hermano a un grupo que tenemos, que nos reunimos aquí los martes por la noche. Sí. Y otro de unos hermanos muy queridos que tenemos, que bueno, de nuestras reuniones, de nuestras pláticas, pues han salido ya 2 libros, hermano, ¿no? Entonces, eso ha sido maravilloso entre nosotros.
que nuestras discusiones de un hermano que tenemos, que nuestro hermano Roberto tenga la suficiente cabeza para poder plasmarlos y ponerlos ordenadamente, como dice Lucas, ¿no? Y poder de alguna manera expresar muchas de las cosas que hemos platicado, ¿no? Ya, se refiere a nuestro hermano Roberto Islas. Nuestro hermano Roberto Seguramente muchos no lo conocen, aunque algunos sí, porque lo hemos tenido aquí como invitado para los programas de la Septuaginta, los cuales también podrán ustedes encontrar. Una vez que nuestro amado hermano Jesús Rosada nos haga el favor, nuestro hermano Roberto Magaldi también, que nos hacen el favor de ayudarnos a tener estos programas etiquetados por fecha y por tema muy, muy, muy pronto a su disposición. Muy bien, pues hermano, ya se llegó la hora, hermano, son las 9:27, hermanos. No, perdón, 8:27, tiempo de la ciudad de Querétaro. Los saludamos a todos ustedes y los invitamos a que si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia o algún punto de vista, hermanos, Tenemos estamos abiertos. Tenemos en el chat aquí algunas cosas, hermano, déjame te leo. Dice, o te lo paso para acá para que lo puedas ver. ¿Cómo dice, hermano? Léelo tú. Dice, quizás desde aquí arriba. Dice nuestro hermano Jesús Lozada, dice, charlas bíblicas, estamos con ustedes en vivo, felicidades. Nuestro hermano Víctor Troncoso, saludos, hermano. También se está transmitiendo por Radio Teteleste y la Radio Lumbrera. Radio Lumbrera. Dice, nuestra hermana Pochi Aisit se ha unido. Usuarios que comparten Sola Escritura, bienvenidos, hermanas Yadira y Pochi. Yadira Fernández nos saluda, gracias, hermano. Valfre Cordero Villanueva se ha unido también. Varios hermanos por aquí, la hermana Rosana CL, felicitaciones por su nueva página, saludos desde la Ciudad de México, Dios los bendiga, mucho éxito, muchas gracias, hermanos, por haberse conectado. Estamos de alguna manera estrenando plataforma y de alguna forma estaremos compartiendo por este medio las siguientes semanas. Perfecto. Bueno, pues creo que no tenemos más comentarios. Quisiera animarlos y animarlas a que nos escriban, a que pongan aquí sus opiniones. Las vamos a honrar cada una de ellas, mencionándolas aquí en el programa. Dudas, preguntas, haremos lo posible por contestar con la Biblia en la mano. Sus comentarios para nosotros muy, muy valiosos. Muchas gracias por sus saludos. ¿Qué dice aquí nuestro hermano? Dice que al parecer tuvo por ahí un bloqueo y pero por acá no tuvimos ninguna retroalimentación acerca de eso que podamos nosotros de manera inmediata resolver. Pero bueno. Bueno, hermanos, pues nos despedimos de ustedes. Hasta una nueva oportunidad, si así el Señor lo permite, el próximo miércoles. El próximo miércoles. En su programa Charlas Bíblicas. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga.